¿Cómo están? Ok, qué bueno que están bendecidos. Se me olvidó ponerle batería a mi iPad, así que espero que no se le acabe la batería antes de tiempo. Si no, pues nos vamos a ir temprano. Alguien va a decir gloria a Dios, ¿verdad? Pero con medio mensaje ese va a ser el único detalle. Pero bueno, ¿qué importa? A la mitad del tiempo te quedas dormido, así que no creo que te afecte, ¿verdad, Lupita? Dice Lupita, ¿Yo fui? ¿Cómo? Amados, ¿qué estamos estudiando? A ver quién lo recuerda. Paternidad. ¿Cuántos han sido bendecidos con este tema? Estamos hablando en general de paternidad, pero específicamente de la paternidad celestial. Tenemos un Padre en el cielo, por favor dilo conmigo, tenemos un Padre en el cielo. Entre más estudio este tema, la verdad es que yo creo que nosotros necesitamos enfocar nuestra mentalidad y nuestro corazón correctamente al estudiar la palabra, porque pues he tenido la oportunidad de años leer la Biblia, tengo muchos años leyendo la Biblia y depende mucho la manera en la que te acerques a la palabra, depende mucho la manera en la que tú tengas la perspectiva de Dios, lo que tú vas a entender de esta palabra. Entonces, de verdad que necesitamos estar bien afinados, bien alineados, y creo que la mejor alineación, la mejor postura o posición desde la que debemos de leer la palabra es entender que este libro, ¿qué dije? Este libro, la palabra de Dios, ha sido entregada de un padre a un hijo. Creo que necesitamos comprender que esta palabra no fue dada de un Dios a sus criaturas, aunque evidentemente Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, o de un juez, porque evidentemente Él es el juez eterno a los ciudadanos de un reino, o de un rey a sus siervos. Él es rey, Él es Señor, Él es creador, Él es Dios, Él es muchas cosas. Pero Jesús, ¿quién? Jesús, y quiero que recibas esto que te estoy hablando. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Y entonces, desde que yo empecé a estudiar este tema y empiezo a mirar mismos versículos que ya había leído, a meditar en mismas enseñanzas que ya había aprendido de la palabra, pero mirándolas desde la perspectiva de un padre, todo cambia. Todo cambia, porque el corazón de un padre, ¿cuántos padres sabemos aquí? Deja tu mano arriba si eres papá o eres mamá, vamos a incluir papá y mamá. Si no amas a tus hijos, bájala. Cálmate, Daniela. La Dani le anda bajando la mano a su mamá. Ok, ¿sí hubo alguien que le haya bajado? No, ninguno. Amas a tus hijos, ¿sí? Amén. Dense un aplauso por ser padres que aman a sus hijos. Sería como una pregunta con una respuesta obvia y alguno dirá, todos aman a sus hijos, pero no es así, ¿verdad? Hoy el asunto del aborto, el asunto bueno, hay muchos asuntos donde vemos que hoy inclusive a los bebés ya no se les mira como un bebé, sino como otra cosa. Pero bueno, no es una respuesta normal, no todos los padres aman a sus hijos, pero yo te felicito porque dejaste la mano arriba, amén. Ok, y dice el Señor que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué no hará Él por nosotros? Porque Dios, dilo conmigo, Dios es mi Padre, bien Padre. Sí, es mi Padre perfecto. Cuando hablamos de paternidad y hablamos de cada una de las cosas que tiene que hacer un padre, Él las cubre todas con excelencia y abundancia, no le falta nada. Él es el perfecto Padre y Él está en nuestras vidas. Quiero que me escuches, iglesia, porque quiere sanarnos. Él quiere cubrir esas partes de paternidad que nos hicieron falta, porque aunque nuestros padres nos hayan amado en su imperfección, así como tu imperfección, así como mi imperfección, ¿verdad? Hay carencias. Aunque hayamos amado a nuestros hijos, estoy seguro que si hablamos con ellos, ellos nos van a decir que por ahí la regamos en alguna cosa, fuimos demasiado duros, demasiado ásperos, nos olvidamos de algo, etcétera, ¿verdad? Los hijos siempre tienen algo que decir de los padres, pero nuestro Padre Celestial, yo entiendo ahora que a Jesús
O sea, tú estudias a cada uno de los hombres de la Biblia y Moisés nos muestra al Dios libertador, Josué nos muestra al Dios conquistador, Daniel nos muestra al Dios que está en medio de cuando el pueblo está en Babilonia, disperso y aparentemente pues está cautivo, pero Dios está ahí en medio de ellos. Entonces cada uno de los siervos de la Biblia nos muestran a Dios de una cierta manera, pero Jesús nos muestra a Dios como un, y quiero que te lo grabes. De verdad quiero que te lo grabes, que sepas que sobre todas las cosas que el Dios eterno, infinito, poderoso, invisible puede ser, sobre todas las cosas, el anhelo de su corazón es ser nuestro Padre. No solo un Padre, sino nuestro Padre. Tú recíbelo, por favor. Amén. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Y bueno, una de las cosas que platicamos es que un padre, el deber de un padre es formar. Un padre forma, un padre disciplina, un padre enseña, un padre instruye, un padre capacita, ¿sí? Y no sé, ¿verdad? La Biblia dice por ahí que nuestros padres, en Hebreos, no por ahí, en Hebreos, en el libro de Hebreos, dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿verdad? Entonces pudiéramos platicar ahorita de los métodos de disciplina de nuestros padres, y algunos son parecidos, otros son diferentes, ¿verdad? Algunos papás disciplinaban de una manera, otros disciplinaban de otra, otros formaban de una manera, otros formaban de otra. Sí, al final se supone que la tarea del papá era, sí, disciplinar, y disciplinar es formar. Ahora, quiero que quede bien claro, cuando hablo de disciplina no hablo de castigo. La disciplina sí incluye el castigo, pero la disciplina no es solo castigo. ¿Ok? ¿Sí? Porque la mayoría oímos disciplina y ¿qué sentimos? ¿Verdad? O sea, la mayoría, te voy a disciplinar y sentimos ya la vara y el azote. Eso no es disciplina, eso es castigo. La disciplina, primeramente, dilo conmigo, primeramente es enseñanza, es instrucción. ¿Ok? O sea, un padre forma, amados. Es bien extraño cuando de repente los papás te regañan por algo que nunca te enseñaron a hacer. Pero hay papás que hacen eso. Nunca te enseñaron a hacer un agua de limón. Haces tu agua de limón toda amarga y luego te regañan porque está mal hecha, pero nunca te enseñaron cómo se hace. Y eso es una errónea disciplina, es una errónea formación. Te ponen a lavar, pero nunca te enseñaron a lavar. Te mandan a la escuela, pero nunca te enseñaron a estudiar. ¿Sigues conmigo? Entonces la disciplina no es castigo, aunque involucra el castigo, pero primeramente, ¿qué cosa? Enseñanza, formación. De hecho, la Biblia nos dice, Proverbios 1:8, si me ayudan a buscarlo, Proverbios 1:8 nos dice claramente que al padre, ¿a quién? Al padre le corresponde la tarea de instruir. ¿Cuántos papás sabemos aquí? Ok, papás, hagamos la tarea de instruir a nuestros hijos antes de regañarlos, antes de castigarlos, antes de decirles que no lo saben hacer. Necesitamos enseñarles a hacerlo. ¿Están ahí? Proverbios 1:8. Nadie dijo amén, gloria a Dios. Es que pastor, tú nos estás regañando, ¿verdad? No los estoy regañando, les estoy enseñando. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién instruye? ¿Quién dirige? ¿Ok? Porque disciplina tiene varios elementos. El primer elemento es instrucción. Tú quieres que tu hijo aprenda, viva o practique o haga alguna cosa, algún arte, aprenda a hablar, tenga ciertos hábitos. Abraham, no te duermas. Siéntate acá adelante, vente. Vente, no te pregunté si querías. Vente acá adelante. Por ejemplo, yo disciplino a Abraham. ¿Me explico? El pastor deja dormir a quien se duerma, ¿no? Porque vienen a aprender. Entonces, lo primero que tiene que venir es ¿qué cosa? Instrucción.
O sea, ¿y quién da esto? El Padre. El Padre tiene que enseñar, el Padre tiene que decir cómo se hacen las cosas. No es solo mandar, papás, papás, no es solo mandar. No es solo estarle diciendo a los hijos que vayan y hagan que esto y que el otro y que quieres 10 y que quieres 9. No, hay que instruir. Y dice que esa tarea le tocaba al varón, no a la mujer, al varón. Vamos viendo por qué nuestra nación tiene tantos problemas familiares, ¿se dan cuenta? Porque el que menos se involucra en la formación de los hijos es el papá. Generalmente el papá se dedica a ir a matar el venado, nunca regresa con venado, regresa con billetes, pero ¿verdad? Va y trabaja, trae dinero y el papá a veces cree que esa es su tarea, pero la Biblia dice que la tarea del padre es instruir. Y papá, no, hoy no te quiero hablar a ti como padre, pero pues de paso aprovecho el tema, ¿verdad? Papá, no pongas de pretexto tu trabajo, tú tienes que tener tiempo para instruir a tus hijos, porque el padre es el que instruye y la madre es la que dirige. Es decir, escucha cómo es el rollo. El papá le dice al hijo, no sé, voy a poner un ejemplo, así se lava un carro, pongo un ejemplo muy simple, le enseña qué jabón, con qué agua, con qué cepillo, con qué jerga, le enseña a hacerlo y luego le dice, te encargo que laves el carro. Y mamá, que se queda en casa, tiene que supervisar que el hijo haga lo que se le encargó. Y si algo le falla, y si algo se le olvida, o si quiere hacer algo de manera diferente, mamá va a dirigirlo de acuerdo a lo que papá enseñó. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias donde papá dice una cosa y mamá dice otra? Y entonces de repente llega papá y le dice al hijo, oye, ve a prepárame un café. Y el hijo voltea a ver a la mamá para ver si la mamá autoriza. Y si la mamá dice, ok, entonces el hijo va y lo hace. Pero si no autoriza, entonces el hijo va, no lo hace, digo. ¿Sí? ¿Qué sucede con ello? Es una mala formación. No están comprendiendo el proceso de formar a alguien. El padre instruye, la madre supervisa y dirige con base a lo que el padre enseñó, ¿ok? Y después el padre tiene que venir para preguntar cómo están las cosas y también darse tiempo para supervisar, ¿ok? Y estar corrigiendo. Enseño, dilo conmigo, enseño. Vamos, con ganas. Enseño. Ya me imagino algunos enseño con ganas. Nada. Enseño. Superviso. Corrijo. Superviso. Corrijo. Superviso. Corrijo. Superviso. Castigo. Si después de que varias veces parece que Juanito no está entendiendo, no por falta de instrucción, no por falta de corrección, sino porque Juanito es medio rebeldón, medio necio. Yo me estaba acordando de una maldad, yo no me acordaba de esa maldad, pero me acordé de una maldad que yo hacía cuando era niño y dije, qué tremendo, qué bueno que el Señor me alcanzó. Pero yo hacía algo, te voy a confesar, y bueno, qué bueno que mi mamá ya está con el Señor, así que ella es prácticamente un ángel y ya no creo que me vaya a castigar, pero a veces mi mamá cuando me mandaba a hacer algo, yo me hacía el tonto. Entonces mi mamá me decía, Abraham, no sé, ve a traer un refresco. Y yo decía, pero yo sí había oído, nada más que me hacía el menso. Y mi mamá se daba cuenta y me decía, ¿no me oíste? No. ¿Seguro? Sí. Porque yo adentro de mí decía, es que si le digo que sí la oí, me va a ir peor, porque se va a dar cuenta que me hice. Pero me hacía el menso, el que no oía. ¿Alguno por aquí se identifica? ¿Qué trató de decirte? El padre instruye, la madre dirige, supervisa, corrige, supervisa, corrige, pero hay un momento en donde
te das cuenta que el hijo se está haciendo como el pastor cuando era niño, y entonces viene el tiempo del castigo. Ese es el método correcto de disciplina, y ese es el método que Dios utiliza con nuestras vidas. Dios primero nos instruye, luego supervisa, luego corrige, luego supervisa, luego corrige, luego supervisa y luego vara. Dile al que está a tu lado, no le busques. Vamos, dile al que está a tu lado, no le busques. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que hay enseñanzas importantes para la vida diaria, enseñanzas fundamentales? Hay cosas que bien puede ser, mi papá no me enseñó a hacer un agua de limón, pero no es trascendente, ¿verdad? Pero hay cosas que sí se tienen que aprender. Hay enseñanzas que son fundamentales en la vida de una persona, y hay una enseñanza que yo quiero hablar hoy de papá, porque nuestro Padre Celestial nos dejó muchas enseñanzas como padre a través de la boca de Jesús. Y una de ellas es el trato, así lo escribí aquí, es cómo tratar a los demás. La manera de resolver nuestras diferencias con los demás. Una enseñanza sobre la vida en sociedad. No sé si tus padres te enseñaron cómo relacionarte con los demás. No sé cuáles fueron las bases, los principios, los valores que nuestros padres, tus padres, los míos, te enseñaron para cómo resolver tus problemas, cómo resolver tus situaciones, cómo aprender a ver al prójimo, cómo aprender a ver al vecino, cómo aprender a ver a tu hermano. No sé si alguno recibió enseñanza sobre esto, y si la recibió, ¿cuál fue esa enseñanza? Porque, por ejemplo, en nuestra cultura existe el que pega primero, pega doble. De que lloren en mi casa. Y entonces hay una serie de enseñanzas en donde nos han enseñado a ser violentos, nos han enseñado a ser antisociales, nos han enseñado a tener una actitud de superioridad, aunque no tengamos nada por cual sentirnos superiores, pero nos sentimos superiores a los demás, nos sentimos en otro nivel respecto a los demás. Y me llama mucho la atención que nuestro Dios, ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, como buen padre, se encarga de este tema. Se encarga de enseñarnos que vivimos en sociedad. ¿Vivimos qué? Vivimos en sociedad, que al vivir en sociedad puede haber roces entre nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere que suceda cuando esto pasa? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Ahora, me llama mucho la atención porque lo que hoy te voy a enseñar, lo que hoy vamos a aprender, ya lo he enseñado otras ocasiones, pero cuando lo miras desde la perspectiva de un padre, lo miras completamente diferente. Yo, entendiendo el corazón de un padre, porque yo mismo soy padre, yo puedo decirte que cuando yo le he dado un consejo a mis hijos, mi intención siempre ha sido buena para con ellos. Y cuando les he prohibido algo, también ha sido con la intención de algo bueno para ellos. Y cuando no les he permitido hacer algo, no es no es que me mueva la envidia, la codicia, la ambición, el egoísmo, es porque deseo cuidarlos, deseo que les vaya bien. Y cuando yo leo esta historia que vamos a leer, hoy vamos a leer varias cosas, y yo veo a Dios como un padre, entonces entiendo cómo nuestro Padre no quiere que quedemos en cautiverio, cómo nuestro Padre no quiere que vivamos atormentados, cómo nuestro Padre no quiere que vivamos lejos de su presencia, y busca enseñarnos que tú y yo aprendamos a relacionarnos con los demás. En la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre este tema, pero hay un capítulo completito, Mateo 18, que el Señor Jesús aborda este tema, y parte de la pregunta de dos de sus discípulos. Mateo 18, cuando estés ahí dices gloria a Dios. ¿Estás ahí?
No sé si leamos todo el capítulo, pero sí lo vamos a ojear. Mira, versículo 1, ¿estás ahí? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, fíjate la pregunta, ¿qué dice? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ok? ¿Qué envuelve esta pregunta? ¿Por qué razón preguntaron esto? ¿Cuál era la intención? La intención era salir de la ignorancia, ellos no sabían, de repente se les ocurrió, oye, ¿quién será el mayor? Oye, ¿cuáles serán los requisitos para ser el mayor? Oye, ¿habrá niveles en el cielo? ¿Todos seremos iguales? ¿Qué había detrás de esta pregunta? ¿Alguien me ayuda? ¿Ustedes qué imaginan que había detrás de esta pregunta? Dani. No tan buena. ¿Qué creen que había detrás de esta pregunta? Pero hablo de eso oscuro que hay atrás. Miren, por ejemplo, un día a Jesús le dijeron, maestro, ¿es lícito dar el tributo al César? ¿Y sabes qué les dijo Jesús a ellos? Porque ellos llegaron diciendo así, maestro, tú que amas la verdad, tú que hablas con verdad y tú que no temes a los hombres, dinos, maestro, ¿es lícito dar el tributo al César? Y la respuesta de Jesús les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Ay, pero te dijeron que tú eres amante de la verdad y que tú hablas con verdad y que tú no le temes a nadie. Jesús pudo discernir que el corazón de esa gente que le estaba haciendo esa pregunta no era una pregunta que estuvieran haciendo porque eran ignorantes, porque no sabían qué hacer, porque querían conocer la opinión de Jesús. No, lo estaban haciendo con una intención de hacerlo caer en tentación. Y esta pregunta que ellos están haciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo puedo entender por todo el capítulo que Jesús le dedicó a esta pregunta que la intención de los discípulos no era una buena intención. ¿Sí? La intención de los discípulos era el poder tomar una postura encima de los demás, una actitud de superioridad, una actitud de estar arriba y tener a los demás abajo, una actitud de no somos iguales. ¿Cómo le hago para juntarme con los de arriba, con los meros? ¿Me estoy explicando? Y hay mucho de eso en el mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay mucho de eso. La misma gente hace esto, hace clases, nos categoriza por si los que estudian, los que no estudian, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que tienen educación, los que no tienen educación, y le dan cierto nivel, cierto poder a esas características y ponen a las personas arriba o abajo. Y miren lo que dice el Señor Jesús, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Para ir de manera rápida, yo te tengo que decir que los niños eran desvalorizados, menospreciados en el tiempo de Jesús. Un niño no era alguien trascendente, no estamos hablando del siglo XXI, donde hoy a un niño no le puedes hacer nada, donde hoy un niño hay muchos derechos humanos protegiéndolo. No, en aquel tiempo un niño era igual que un animal, era alguien que podía ser menospreciado, alguien que podía ser golpeado, alguien que no tenía valor. Y Jesús trae un niño y lo pone, dice, en medio de ellos y dijo, ¿qué dijo? De cierto os digo que si no os volvéis, ahora, espérame, déjame antes de leértelo. Yo quiero que pienses en un padre que está enseñando a sus hijos. Mira lo que les dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis ¿qué? Como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, cuando los niños no están viciados, cuando los niños no están contaminados por las filosofías humanas, por los estándares del mundo, los niños son niños. Y ellos pueden jugar con quien sea. Ellos pueden jugar con lo que sea. Y ellos pueden convivir con quien sea. No son rencorosos. Se pueden jalar el chongo, pueden chillar y al rato, a los 5 minutos, otra vez están jugando. Y los papás ya estamos bien enojados unos con otros. Ya no nos hablamos. Y luego ellos ya están chillando y dicen, es que yo quiero ir con mi amiguito, quiero ir con mi amiguita. Porque no son rencorosos, no hacen acepción de personas. ¿Estás conmigo? Son humildes. Así que cualquiera que se humille, fíjate versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ¿qué?
ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate lo que les está diciendo. ¿Ustedes quieren ser grandes? Si quieren ir para arriba, veme. Si quieres ir para arriba, humíllate, ve para abajo. ¿Quieres ser primero? Sirve a los demás. ¿Quieres ser importante? Humíllate delante de los demás. No estés buscando que los demás te sirvan, no estés buscando que los demás te honren, tú hónralos. No estés buscando que los demás te valoren, tú valóralos. Eso es lo que está diciendo. ¿Están conmigo? Porque papá está dando disciplina, está dando instrucción. Y cualquiera que reciba en mi nombre, ¿qué? A un niño como este, ¿qué dice? Voy de nuevo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué? A mí me recibe. Y yo te digo que los niños eran menospreciados en aquel tiempo. Es más, cuando algunos padres quisieron acercar a los niños a Jesús, los mismos discípulos les impidieron que hicieran esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Y de repente tú te encuentras como los mismos discípulos y gente que estaba alrededor de Jesús hacía que le pedían a Jesús que atendiera a gente importante, a gente que había hecho algún bien, a gente que había hecho algo por Israel. Y dice, atiéndelo, pero con los niños, ¿qué hacían? Los rechazaban. ¿Por qué? Porque los niños eran menospreciados. Entonces la primera enseñanza que Jesús está dando acerca de una pregunta de cómo debes de verte respecto a los demás, porque la pregunta es ¿quién es el mayor? A ver, Señor, aquí ¿cómo sabemos quién es el mero mero? El Señor lo primero que dice, ¿sabes qué? Deja de estar pensando así. Deja de estar mirándote con los demás y comparándote. Es malo compararnos, pero tendemos a eso. Tendemos a compararnos. Comparamos nuestro cabello, comparamos nuestras características físicas, comparamos nuestra estatura, comparamos nuestros estudios, comparamos nuestro nivel económico. O sea, tenemos una tendencia a estarnos comparando, y no solamente a compararnos, sino a categorizarnos y a veces determinar qué es mejor o qué es peor. En algún tiempo en Estados Unidos, ustedes lo saben, los negros o la gente de color era menospreciada. ¿Por qué? Por su color. No podían entrar a ciertos restaurantes, no podían hacer ciertas cosas. Es más, no podían, no eran considerados dentro del reino de los cielos, porque el reino de los cielos era para los blancos. Y yo digo, bueno, qué bueno que no soy negro, pero tampoco soy blanco. Entonces, ¿dónde quedo yo? ¿En el limbo? No existe el limbo, lo aclaro, Y lo primero que Jesús enseña respecto a cómo debemos de tratar a los demás, lo primero es deja de compararte, deja de competir y deja de menospreciar y aprende a humillarte. Eso es lo primero. Amado, si tienes los ojos azules, pues porque Dios te los puso azules. Y si los tienes cafés, es porque Dios te los puso cafés. Y si estudiaste, pues qué bueno que estudiaste. Y si no estudiaste, de todos modos tienes que salir adelante en la vida. Y no es más el que estudia, y no es menos el que no estudia, y no es más el que tiene dinero, y no es menos el que no tiene dinero. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí estás aquí conmigo? Porque si realmente comprendemos esto, entonces vamos a empezar a tratar a todos por igual. No me voy a espantar, ay, es que el hermano estudió, ay, es que el hermano es rico, ay, es que, pues, qué bueno que sea rico y qué bueno que haya estudiado, Dios lo bendiga. O enseñorearme de, es que el hermano no estudió, es que el hermano no es rico, el hermano me tiene que hablar de cierta forma porque yo soy de otro nivel. O sea, no, en el reino de Dios, el que quiera ser el mayor, humíllese y aprenda a recibir a los pequeños. Y de repente empieza a decir, mira, ¿qué dice el título? No lo vamos a leer, pero ¿qué dice el título? Arribita del 6, ¿qué dice? Mira lo que está diciendo, es papá enseñándonos. Y papá está diciendo, aguas. ¿Qué está diciendo? Aguas. Porque si tú no eres sabio en cómo te relacionas con los demás, puedes caer. Te puede hacer tropezar la manera en la que tratas a los demás. Cuidado cómo tratas a los demás. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aguas con que hagas tropezar a alguien.
Aguas con que hagas tropezar a alguien que tú consideras inferior a ti. Ya el Señor dijo antes que no deberíamos de considerar a nadie inferior a nosotros. Pero aún si así está en tu corazón, cuidado cómo trates a ese que sientes inferior, porque mejor le fuera atarse una piedra de molino de asno y echarse a lo profundo del mar a quien haga eso. Porque mira lo que dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el Señor da una recomendación, instrucción del papá. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies es ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Estás conmigo? Amado, no permitas que ni tu ojo, ni tu mano, ni tu pie te permitan pecar. Pero ahora pudiéramos estar pensando en todo tipo de pecado, pero aquí el contexto habla de cómo nos relacionamos con los demás. Aguas. Alguien diga aguas. O sea, cuidado cómo te relacionas con los demás. Cuidado si los haces tropezar. Cuidado si los menosprecias. Cuidado si los hieres. Cuidado. Porque quien haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera echarse a lo profundo del mar. Luego el Padre, a través de Cristo, versículo 10, arriba, ¿qué dice? La parábola de la oveja perdida. Porque mira lo que papá está diciendo. La parábola ya la conoces. ¿Sí ya la conoces? Levanta la mano si la conoces. Y si no, tu tarea es leerla, pero es muy conocida. Papá está enseñando cuál es su corazón respecto a los perdidos. Papá está enseñando cuál es su corazón respecto a los que pudiéramos menospreciar. Papá está enseñando cuál es el corazón que él tiene hacia los vulnerables, hacia los que consideraríamos pequeños, hacia los que consideraríamos perdidos, porque él dice que este pastor tiene 100 ovejas y que 99 están en el redil, 99 están en casa, 99 están con el Padre. ¿Estás conmigo? Pero hay una que está perdida. ¿Perdida dónde? ¿Quién sabe? Puede ser en el alcohol, puede ser en las drogas, puede ser en cualquier parte. Simplemente está perdida, pero dice que el pastor va y toma esa oveja y se regocija mucho más por esa oveja que encontró que por las 99 que tiene en casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñándonos el corazón del Padre. Hay gente que a tus ojos o a los míos pudiera no ser valiosa, pero a los ojos del Padre es muy valiosa. Hay gente que tal vez a ti o a mí nos da igual si se congrega o no se congrega, pero a los ojos del Padre es valiosa. Hay gente a la que tú te da igual si le hablas o no le hablas, pero a los ojos del Padre esa persona es valiosa. Es lo que está enseñando. Es lo que está tratando de mostrarle Jesús a sus discípulos. ¡Ey! Todas las almas son valiosas para el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, no a unos, al mundo. Porque Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan. ¿Cuántos? Todos. Todos. Amado, ¿cómo tratarías a los demás? ¿O cómo trataríamos a los demás si entendiéramos cuánto el Padre los ama? ¿Cómo trataríamos a los demás si pudiéramos comprender el amor de Dios por ellos? ¿Cómo los tratarías? Y te hablo y enfócate en aquellos que tú menosprecias, en aquellos que sientes que son de segunda categoría, en aquellos que tal vez piensas que no son trascendentes en tu vida. No los necesito, no me importan. Hay gente por la que lloramos, hay gente que nos duele, hay gente a la que amamos, hay gente a la que apreciamos.
Pero si somos honestos, hay gente a la que no. Hay gente a la que me da igual. Pero ¿cuánto cambiaría nuestro corazón si entendiéramos el corazón del Padre respecto a esto? Después de ello, Jesús sigue hablando, versículo 15. ¿Qué dice arribita del 15? ¿Cómo se debe de perdonar a quién? Al hermano. Entonces ya Jesús ya no está hablando de extraños, ahora está hablando de entre hermanos. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Nunca, dilo conmigo, nunca la intención de enfrentar a un hermano es ganarle en la discusión, sino ganarle su corazón. ¿Me estoy explicando? Cuando hay una diferencia entre nosotros, iglesia, la intención de hablar no es ver quién gana, no es ver quién tiene la razón, no es ver quién es el malo y ver quién es el bueno. En realidad la intención es reconciliarnos. ¿Cuál es la intención? Reconciliarnos. A veces a mí me llama la atención porque cuando reunimos a dos personas o a tres personas o a más personas para aclarar algo, yo siempre les reitero, todo es para enseñanza. Aquí la intención es aprender. Aquí la intención es mantenernos en el amor. Y luego tú te das cuenta cómo al rato ya no se hablan igual. Se sentaban juntas, ya no se sientan juntas. Se saludaban de beso y abacho y ahora se saludan así. Porque no están entendiendo este principio, que Jesús nos enseñó cómo se debe de perdonar. Hey, ¿estás aquí conmigo? Te recuerdo algo. El Padre instruye. Yo te dije algo hace rato cuando empecé. Un padre tiene el deber de formar a sus hijos. Y la formación y disciplina empieza por la instrucción. Y el Padre nos está enseñando cómo debemos de actuar cuando hay problemas entre nosotros. Cómo debemos de actuar cuando hay roces entre nosotros. ¿Sigues aquí conmigo, iglesia? Así debemos de actuar. No puedes tomar tus canicas y decir ya no juego. No puedes tomar una enemistad eterna con alguien. No puedes tomar por enemigo a tu hermano y no puedes pelear contra tu hermano. No. Tu deber, mi deber, es reconciliarnos. Tu deber, mi deber, es buscarnos el rostro. ¿Qué dije? Y dije rostro, no jeta. ¿Ok? El rostro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para reconciliarnos. ¿Por qué? Porque es importante para papá. Porque papá lo ama tanto como te ama a ti. Porque papá nunca va a preferirte a ti sobre el otro, ni al otro sobre de ti. Porque papá no hace acepción de personas. Porque papá está contento, escucha, hace fiesta cada vez que uno de nosotros llegamos y nos integramos a su familia. Somos valiosos, somos importantes. Él nos ama, pero Él sabe que entre nosotros puede haber un espíritu de competencia, puede haber un espíritu de rivalidad, puede haber un espíritu de división. Venimos del mundo que nos ha enseñado a pelear, a rivalizar, a aplastarnos, a dañarnos, a destruirnos. El mundo no nos enseña a amarnos. El mundo no nos enseña a cuidarnos. El mundo nos enseña a destruirnos los unos a los otros, porque el mundo va y trabaja bajo el espíritu del anticristo. Y llegamos a la casa de papá y papá nos dice, ¿qué crees? Aquellos que tú menosprecias, esos pequeños, son importantes para mí. A esos pequeños debes de cuidarlos. No tropieces,
No los hagas tropezar. No hagas guerra contra ellos. No correspondas de la misma manera si alguien te ha hecho algo, sino más bien si tu hermano pecó contra ti, ve, repréndele. Pero la intención de reprenderle no es humillarlo, no es destruirlo. La intención de reprenderle es ganarlo, restaurar nuestra relación, restaurar nuestra amistad. Pero si no te oyere, no lo dejes ahí. Ve y consíguete otros dos y entre los tres le dan una buena. No, ve y consíguete otros dos. Y, ay, qué bueno está eso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Estoy en el versículo 16. Para que en la boca de dos o tres testigos, ¿qué? Conste toda palabra. No te llevas a dos o tres para que te echen porras y entre los tres lo reprendan. No, esos dos están ahí como testigos de que tú estás diciéndole a tu hermano: vamos a reconciliarnos, vamos a perdonarnos, vamos a tener una hermandad en Cristo, una fraternidad en Cristo. Esos testigos no están ahí para hacer equipo de un lado o del otro, sino para buscar que la voluntad de Dios se lleve a cabo. ¿Estás conmigo? Pero dice que si no te oyere, versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. O sea, no que vayas con el chisme con todos. No, no está diciendo eso. No, pues eso es lo que yo hago, paso. Yo a todo el mundo le digo cuando alguien me hace algo. No, no, no está diciendo eso. Tienes que venir con los pastores, y nosotros los pastores junto con el liderazgo vamos a hablar con esa persona y decirle: tienes que reconciliarte. No estamos aquí para pelear, no estamos aquí para hacer guerra. ¿Me estoy explicando? No está aquí el grupo de los fariseos y de los saduceos. Espero que me entiendan. Y si no, búscalo en el diccionario. ¿Quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? No, aquí no puede haber guerra entre nosotros. Somos hermanos y nuestro Padre nos ama y nos está dando instrucciones de cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Y mira lo que dice, versículo 19. No es cierto, del 18. ¿Qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué? Será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Parece que este versículo como que no tiene mucho sentido respecto a lo que venimos estudiando. Pero el 19, ¿qué dice? Otra vez os digo, ¿qué dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, acabamos de repasar de manera muy rápida todo el capítulo 18 y en ninguna parte Jesús dice esto. No explícitamente. Cuando Él dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Eso no lo dice en ninguna parte. O sea, en todo el capítulo 18, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando en el capítulo 18, Lupita? ¿De qué habla? Habla de la manera en la que debemos de vernos los unos a los otros. El centro no es el pleito. El centro es cómo nos vemos. ¿Aprecias a todos? ¿Valoras a todos? ¿Amas a todos? ¿Todos son importantes para ti? No digas así para que no te condenes. Pero eso es lo que Él está diciendo. Tenemos que aprender a valorarnos, no podemos menospreciarnos. No podemos querer buscar una posición encima de otros para enseñorearnos o para sacar un provecho. No está bien que miremos arriba a los que tienen y abajo a los que no tienen, arriba a los que estudian y abajo a los que no estudian, o al revés. No está bien. Todos somos valiosos e importantes, y el Señor dice, humíllate, humíllate, cuida a los que tú consideras pequeños y no los hagas tropezar. Pero si por alguna razón los haces tropezar, acuérdate que para mí son muy importantes. Tanto como tú eres importante, ellos son importantes para mí. Y yo deseo, dice el Señor en su palabra, que tú aprendas a reconciliarte con tu hermano cuando las cosas no salgan bien. Levanta tu mano si alguna vez has tenido algún roce con algún hermano aquí en la congre. David, ¿tú nunca? Sobre todo cuando estabas en la puerta, ¿verdad, mijo? Todos hemos tenido roces, hermanos. Si alguno aquí no levanta la mano es porque nunca ha venido o es la primera vez que viene. Pero todos hemos tenido roces unos con otros.
¿Por qué? Pues porque es normal, es parte de la vida. Te voy a hacer una pregunta diferente, ojalá esta sí te sirva. ¿Cuántos tienen hermanos, hermanos carnales? ¿Cuántos tienen hermanos carnales? Deja tu mano arriba. Si nunca peleaste con alguno de ellos, bájala. ¿Cuántos pelearon con todos sus hermanos? Sí, es normal. Diferencia de criterios, diferencia de edades, diferencia de gustos, diferencia de sexos, diferencia de muchas cosas. Es normal. El punto es que el Señor está diciendo, tú tienes que aprender a reconciliarte con tu hermano, porque tu hermano es valioso. Tu hermano es importante para mí y tú eres importante para mí. Así que aprende a reconciliarte con tu hermano y haz todo lo posible. Dilo conmigo, todo lo posible. Vamos, otra vez. Todo lo posible por reconciliarte con tu hermano. Todo. O sea, hasta llegar a los últimos recursos. Y ya dice que si él no hace caso, bueno, dice, tenlo por gentil publicano. Pero de verdad que el Señor lo que espera es que todos nos reconciliemos. Ahora, mira lo que dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Lee conmigo el 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amados, el Señor enseña en muchas partes de la Biblia que dos son mejor que uno y que hay poder cuando nos unimos, que hay poder cuando estamos juntos, que hay poder cuando nos amamos. De tal manera que Él dice, cuando hay unidad entre ustedes, cuando ustedes están de acuerdo, cuando ustedes se perdonan, cuando ustedes se reconcilian, yo estoy en medio de ustedes. La unidad atrae a Dios, la división aleja al Señor. Pedro entiende claramente lo que el Señor está enseñando. Lee el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? ¿Tú crees que 70 veces 7 sea el número exacto para perdonar a alguien? ¿Cuánto es 70 veces 7? 490, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? 70 veces 7, 490. 490, y si alguien hace 491, entonces ya no le perdonamos. ¿Eso es lo que está enseñando? Digo, para llevar la cuenta, porque algunos ya están cerca. ¿Dirá eso el Señor? ¿Eso es lo que está diciendo? No, el Señor te está diciendo que tú tienes que perdonar a tu hermano todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario reconciliarte, te tienes que reconciliar, y todas las veces que sea necesario perdonar, tienes que perdonar. Y el Señor termina este capítulo con una historia que ya conoces, la historia de los dos deudores. No la voy a leer contigo, no la voy a estudiar porque tú ya la conoces. Solo quiero resaltar de esta enseñanza que el Señor enseña que Él no nos está pidiendo nada que no haya hecho Él primero con nosotros. Esta historia es de dos deudores. Uno debía 10,000 talentos, el otro debía, creo que 300 denarios. Déjame leerle aquí para no equivocarme. 100 denarios, ya le había aumentado 3 veces, que ya ha pasado los intereses, ¿verdad? Seguro que 100, yo no leí dónde está. 100 denarios. ¿Y él cuánto debía? 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad impagable. Son millones de millones de millones. Es algo que no se puede pagar. Pero Dios enseña que Él nos ha perdonado lo que nadie podía perdonarnos. Alguien diga, gloria a Dios. Alguien diga, Dios me ha perdonado todos mis pecados. Soy libre, absuelto. Cristo me sacó de la cárcel. Cristo me sacó del infierno. ¿Alguien se goza? Cristo me sacó del infierno. 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 Cristo me sacó del
Y de repente esta historia habla de eso, habla de alguien que ha sido perdonado, pero que de repente él no quiere perdonar. Y que a los ojos de Dios, ¿qué dije? A los ojos de Dios, cuando tú y yo no queremos perdonar a alguien, Dios nos mira como que tú y yo debíamos 10,000 talentos y tú le estás cobrando a alguien sus 100 denarios. 100 denarios es muy poquito. Y cuando el Señor se entera de esta actitud, manda a traer a este siervo que había sido perdonado y lo castiga. ¿Lo qué? Lo castiga entregando a los verdugos. Lee conmigo, eso sí lo vamos a leer. Versículo 32, cuando estés ahí dices gloria a Dios. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Le entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuándo iba a pagar todo lo que debía? Nunca. Ahora, ¿recuerdas el proceso de disciplina? Instrucción, supervisión, corrección, supervisión, corrección, supervisión, corrección, supervisión, castigo. Y el Señor le está diciendo, ¿qué crees? Porque Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y si fuéramos literales, diríamos, el Señor dice que aquí que 490, pero el Señor no dice eso. El Señor dice, tú tienes que perdonar siempre. Porque el día que tú no perdones a alguien, tú eres como ese hombre al que se le perdonó todo y él no quiso perdonar un poco. Y por no haber querido perdonar un poco, la consecuencia que vino es que será entregado a los verdugos y será atormentado. El que no perdona vive atormentado. El que no perdona es encarcelado. El que no perdona no vive en paz. Rompe su relación con Dios. Ahora, quiero que entendamos esto desde la perspectiva de un padre. ¿Qué dije? La perspectiva de un padre. Es papá enseñándote a ti y a mí cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Es papá enseñándote a ti y a mí cómo debemos de mirarnos los unos a los otros y qué es lo que debemos de hacer cuando las cosas no salgan bien. Ahora, ya para terminar, Isaac, si me ayudas por favor. Estaba viendo que el mejor método de enseñanza que un padre puede desarrollar es el ejemplo. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? El ejemplo. Amado, tú no puedes decirle a tus hijos que oren si tú no oras. Tú no puedes pedirle a tus hijos que lean la Biblia si tú no lees la Biblia. Tú no puedes pedirle a tus hijos que vivan en obediencia a Dios si tú no obedeces a Dios. Hey, ¿estás aquí conmigo? Y habrá alguno que diga, yo por eso no les digo nada, pastor. Por eso yo a mis hijos no les digo nada. Pues qué mal padre. Qué mala paternidad. Porque un padre instruye, un padre forma, un padre capacita. Así que no se trata de que no le digas nada a tus hijos, se trata de que les muestres el camino a través de tu ejemplo. Que vean en ti lo que les estás diciendo. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que papá nos enseña con su ejemplo. Hay una parte donde el Señor Jesús dice lo siguiente, escucha, yo te lo voy a leer, es Mateo 5, 38 al 48, no lo busques, yo te lo leo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, o sea, desquítate. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no pelees con el malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla,
ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que amemos a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren ser hijos del Padre Celestial? ¿Qué hace el Padre Celestial? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendríais? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Los malos no aman a los suyos? ¿Está conmigo? Luis, ¿sí o no? ¿Los malos no aman a los suyos? Y si tú amas a los tuyos, ¿cuál es la diferencia? Si tú cuidas solo a los tuyos y solo valoras a los tuyos, ¿cuál es la diferencia? Es lo que está diciendo. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis, ¿y qué? Si saludáis, fíjate, está hablando hasta del saludo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, si solo saludas a los que te caen bien, si solo saludas a los que tú en tu corazón aprecias, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lee conmigo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres vivir en otro nivel? ¿Quieres ser un digno hijo de Dios? No hagas acepción de personas. Ama a todos. Ama inclusive a los que se ponen por tus enemigos. ¿No te saludan? Tú saluda. ¿No te aman? Tú ama. ¿No te bendicen? Tú bendice. Y quiero terminar, ponte de pie por favor, con un ejemplo claro del Señor Jesús. En el momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo como hombre en la tierra, ha sido azotado, ha sido acusado injustamente, ha sido golpeado, ha sido azotado, ha sido descarnado. Le han puesto una corona de espinas en la cabeza, lo han sangrado, le han pegado con una vara en la cabeza, le tapan el rostro, lo golpean para que profetice quién lo golpeó. Se han burlado de él, han hecho escarnio de Jesús. Lo han llevado al monte llamado el Gólgota para crucificarlo. Está sangrante, está descarnado, está hinchado, está herido, está muy lastimado. Es Lucas 23, versículo 33 y 34. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o el Gólgota, le crucificaron allí. No quedó en los golpes, no quedó en los azotes, no quedó en las burlas, no quedó en la difamación, no quedó ahí. Se lo llevaron y, no contentos con todo lo que habían hecho con Jesús, lo pusieron en una cruz y lo clavaron, lo crucificaron. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Escucha. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amados, para mí, creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos transmitió de parte del Padre. El perdonarnos.
el amarnos, el romper con todos estos argumentos, pensamientos, filosofías que han hecho que el mundo ha infiltrado en la mente de los seres humanos y que nos han dividido, que nos han hecho que nos clasifiquemos, que nos han hecho que nos categoricemos y que de repente creamos que algunos valen más y que otros valen menos, que algunos son más importantes y que otros son menos importantes. Y de repente en nuestra actitud, en la manera en la que nos llevamos, en la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que nos conducimos, demostramos que estamos afectados por lo que el mundo nos ha enseñado. Y el Padre dice: humíllate, humíllate, valora, aprecia, ama, cuida, mantén la unidad, mantén la hermandad, aprende a estar en unidad con tu hermano, aprendan a mantenerme en medio de ustedes. Cuídense de no caer en el engaño de no perdonar, porque no perdonar es un engaño. ¿Sabes qué dice Pablo? Pablo dice: yo he perdonado a quien tenga que perdonar. Así dice: a quien ustedes perdonaron, yo también ya lo perdoné. ¿Me estoy explicando? No sé, imagínense que Isa estaba enojada con Chayo. Voy a decir un ejemplo nada más, ¿verdad? Y dice Isa: ya la perdoné a Chayo. Y yo le digo: yo también. A quien tú perdones, yo perdono, no importa. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Yo he perdonado, a quien ustedes hayan perdonado, yo también lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y una de las maquinaciones del enemigo que fructifica muy fuerte en medio de las iglesias, que produce división, que produce que hagamos grupos, que produce que no aprendamos a convivir todos juntos, es esa filosofía en nuestra mente, en nuestro corazón, de creer que algunos valen más y que otros valen menos. Y entonces a los que yo aprecio los trato de una manera y a los que no los trato de otra manera. Esto no debe ser así, amados. Todos somos hijos de Dios. Todos somos importantes para el Padre. Todos somos valiosos. Y no permitamos que el enemigo nos utilice para hacer tropezar a otros. Y no permitamos que el enemigo nos engañe para caer en tormentos y cárceles espirituales, porque no hemos aprendido a perdonar como Dios nos ha perdonado. Yo quiero invitarte, si tienes a alguien a quien perdonar, ¿por qué no levantas hoy tus manos al cielo? Y así como el Padre te ha perdonado, tú perdonas. Si hay alguien a quien tengas que perdonar, levanta tus manos al cielo y perdónale. Perdónale. Si hay alguien con quien necesites de verdad reconciliarte, levanta tus manos al cielo y empieza orando. Empieza orando, empieza diciendo: Señor, yo perdono como tú me has perdonado. Vamos, empieza a perdonar. Amado, si hay alguien a quien tú menosprecies y se necesita valentía para reconocer estas cosas, si hay alguien a quien tú menosprecies, entonces yo te invito que hoy renuncies a esa manera de mirar a los demás. Renuncia a esos estándares mundanos, esa manera mundana de mirarnos los unos a los otros. El que tiene, el que no tiene, el que sabe, el que no sabe. O sea, rompamos con eso. Rompamos con eso en el nombre de Jesús. Y empieza a bendecir. Empieza a orar. Empieza a orar. Empieza a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú nos amas a todos. Porque todos somos importantes para ti. Gracias porque nos das instrucción como ese Padre responsable, como ese Padre
que cuida a sus hijos y que forma a sus hijos, hoy recibimos tu enseñanza. Hoy recibimos tu palabra, Señor. Somos importantes. Debemos de aprender a humillarnos, debemos de aprender a valorar a nuestros hermanos. Inclusive tu palabra dice que consideremos a los demás mayores a nosotros mismos, Señor. Señor, hoy rompemos con divisiones en medio de nosotros, rompemos con enemistades, rompemos con enojos, rompemos con acepción de personas, rompemos con esas filosofías, esos argumentos y esos pensamientos. Y Señor, te pedimos, enséñanos a amarnos los unos a los otros. Enséñanos a bendecirnos los unos a los otros. Enséñanos a reconciliarnos, papá. Ya no lo has enseñado en tu palabra, pero ahora que tu precioso Espíritu Santo pueda venir y guiarnos, darnos las palabras, darnos la sabiduría, darnos la fortaleza para hacerlo. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos. Sí, Señor, te lo rogamos. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo. Padre Santo, hoy a cada uno de mis hermanos que ha perdonado, declaramos que se rompen cárceles. Declaramos en tu nombre que se abren cárceles y que los verdugos pierdan el poder del tormento. No pueden seguir atormentando, no pueden seguir cautivando, porque hemos perdonado en el precioso nombre de Jesús, Señor. Hemos perdonado en tu nombre. Te invito a que empieces a declarar que somos un cuerpo en Cristo. Que empieces a declarar que nos amamos los unos a los otros. Vamos, empieza a orar. Empieza a orar por tus hermanos, específicamente por los que casi nunca has orado. Ora, bendícelos. Declara victoria, declara bendición, declara unidad. En tu nombre. Cuando estamos juntos, Entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos.